Chávez subió al autobús sin grandes expectativas. Era un día cualquiera, como tantos otros, y solo buscaba un asiento tranquilo para continuar su viaje. Pero tan pronto como subió las escaleras y miró a su alrededor, algo inmediatamente llamó su atención. En uno de los bancos de atrás estaba sentada sola una niña pequeña, de no más de 5 años. Su mirada parecía lejana, perdida en el movimiento de las calles que pasaban junto a la ventana. Había algo inquietante en esa escena. Los niños rara vez viajaban solos, especialmente uno tan pequeño. Chávez frunció el ceño, tratando de encontrar a un adulto cerca que pudiera hacerse responsable de ella. Pero no vio a nadie. El autobús estaba lleno de caras cansadas, gente concentrada en sus propias preocupaciones, y nadie parecía notar la presencia de la niña. Sostenía una vieja mochila en su regazo, abrazándola con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía a salvo en ese momento. Su rostro estaba marcado por una expresión de incertidumbre y un leve rastro de miedo. Chávez sintió un malestar inmediato. Algo no estaba bien. Se acercó lentamente intentando no asustarla. A medida que se acercaba, notó que ella ni siquiera parpadeaba, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Chávez vaciló. Un momento. No quería parecer invasivo, pero no podía simplemente ignorar la escena. Su instinto le dijo que necesitaba hacer algo. Sentado en un banco cercano, observó discretamente. El autobús siguió su recorrido habitual, deteniéndose en distintos puntos, subiendo y bajando pasajeros. Pero la niña seguía allí inmóvil. Ningún adulto apareció para acompañarla. Ninguna voz la llamó. Chávez volvió a mirar a su alrededor, buscando alguna respuesta en los rostros de los demás pasajeros. Algunos parecían haberla notado, pero nadie tomó ninguna medida. Tal vez pensaron que ella bajaría pronto. Tal vez asumieron que sus padres estaban cerca. Pero Chávez sabía que no podía confiar en el azar. Con el corazón acelerado y una extraña sensación de urgencia, tomó una decisión. Necesitaba descubrir qué le estaba pasando a esa chica. Y en ese momento, todavía no tenía idea de que estaba a punto de verse involucrado en una historia que cambiaría su vida para siempre. ¿Alguna vez te has encontrado con una situación que hizo que tu corazón se acelerara? Esa sensación de que algo andaba mal pero nadie pareció darse cuenta. Y si estuvieras en el lugar de Chávez, viendo a una niña tan pequeña sola en un autobús lleno de gente, ¿qué harías? ¿Lo dejarías pasar o intentarías entender tu historia? Comenta abajo. ¿Qué crees que le pasó a esta chica antes de subir al autobús? Chávez intentó no mostrar ansiedad, pero su corazón latía más rápido. El silencio de la niña parecía gritar más fuerte que cualquier ruido en el autobús. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban hacia la ventana sin ver realmente lo que pasaba afuera. No era una mirada de curiosidad infantil, ni de alguien entretenido con los paisajes. Era una mirada vacía, como si ella estuviera ahí con su cuerpo presente, pero su mente estaba distante, atrapada en algún recuerdo o miedo que le impedía reaccionar. El autobús temblaba levemente mientras avanzaba por las calles y con cada golpe, la niña se encogía aún más, apretando su mochila contra su pecho como si fuera un escudo. Chávez notó que ella apenas se movía. Su postura era rígida y sus pequeñas manos estaban tan apretadas sobre la gastada tela de su mochila que sus nudillos se pusieron blancos. Se preguntó qué podría estar pasando por su mente en ese momento. Desvió la mirada por un momento y trató de analizar con calma la situación. Tal vez sus padres estaban en otro asiento del autobús, tal vez estaban distraídos mirando su celular, pero la verdad es que, por más que miré a mi alrededor, no vi a nadie que pareciera estar conectado con ella, sin miradas preocupadas, sin voces que lo llamen por su nombre. Nada. Un escalofrío recorrió la espalda de Chávez. Algo estaba muy mal. Miró a la chica nuevamente y esta vez notó algo que le revolvió el estómago. Había lágrimas en sus ojos, pequeña, silenciosa, como si luchara por no llorar, por no llamar la atención. ¿Cómo podía un niño de 5 años estar tan solo y tan contenido al mismo tiempo? Chávez respiró hondo. No podía ignorar eso.
Sabía que si no hacía nada, probablemente pasaría el resto del día preguntándose qué pasó con esa chica. Su instinto le decía que era ahora o nunca. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba entender lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a un niño asustado. Pero antes de que dijera algo, la chica finalmente apartó la vista de la ventana y lo miró. Fue en ese momento que Chávez sintió una opresión en el pecho. Lo que vio en esos ojos no fue solo tristeza, fue miedo. Un miedo que no debería estar presente en el rostro de un niño tan pequeño. Chávez mantuvo la mirada firme, pero gentil. Sabía que no podía asustarla más. Lo último que quería era que ella se cerrara por completo. Respiró hondo y eligió sus palabras con cuidado, manteniendo la voz baja y tranquila, como si intentara calmar a alguien que estaba al borde de una crisis nerviosa. «Hola, pequeña. ¿Estás bien?» Su voz era suave, casi como si estuviera hablando con un pájaro herido. La niña parpadeó un par de veces, aún sosteniendo su mochila como si fuera su única protección en el mundo. Parecía sorprendida de que alguien le hubiera hablado, como si ya hubiera aceptado que a nadie le importaría su presencia. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en él o no. Chávez notó la vacilación y decidió intentarlo de nuevo. «¿Estás esperando a alguien? ¿Están tus padres aquí en el autobús?» Esta vez, la pregunta fue más directa, pero aún llena de dulzura, como alguien que realmente quisiera ayudar. Esperaba que ella dijera algo sencillo como «Sí, mi madre está ahí», o «Mi padre me recogerá en la siguiente parada». Pero lo que escuchó le provocó escalofríos. La niña bajó un poco el rostro, como si le diera vergüenza o miedo decir la verdad. Y entonces su voz salió casi como un susurro, débil, vacilante. «No sé». Esas 3 palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Chávez. Parpadeó tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Yo no lo sabía». «¿Qué quieres decir con que no lo sabías?» Un niño de 5 años solo en un autobús debería saber exactamente dónde están sus padres y debería estar bajo la supervisión de un adulto. Pero ahí estaba ella, perdida, confundida y con una respuesta que planteaba más preguntas que aclaraciones. Chávez tragó con fuerza. Su mente empezó a dar vueltas en busca de explicaciones lógicas. ¿Se había perdido? Quizás alguien debería haberla recogido, pero no apareció. ¿O era que no había nadie que la recogiera? Esa última hipótesis hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Miró a su alrededor una vez más, tratando de ver si alguien mostraba preocupación, si alguien parecía estar vigilando a la chica. Nada. Era como si fuera invisible para el resto del mundo. Pero para él, en ese momento, ella se convirtió en lo más importante de ese autobús. Necesitaba descubrir qué estaba pasando realmente, y necesitaba hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Chávez sintió un peso en 1900 el pecho al escuchar la respuesta de la niña. Ella no sabía dónde estaban sus padres. Eso no tenía sentido. Los niños pequeños siempre tienen a alguien cerca. Siempre saben a dónde van, o al menos pueden decir un nombre, una dirección. Pero parecía perdida no solo física, sino también emocionalmente. Su silencio no era solo timidez, era algo más profundo. Algo que Chávez todavía no podía entender del todo. Lo intentó una vez más, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Recuerdas dónde vives o a dónde ibas? La niña miró hacia otro lado, abrazando aún más fuerte su mochila. La tela ya estaba vieja y sucia, con las cremalleras medio gastadas, como si esa fuera una de las pocas cosas que realmente le pertenecían. Su respiración se hizo más superficial, como si la mera idea de responder fuera demasiado difícil. Chávez se dio cuenta de que insistir no serviría de nada. Estaba asustada y presionarla solo haría que se callara aún más. Entonces decidió observar. Su mirada recorrió la ropa de la niña. La blusa, que alguna vez pudo haber sido blanca, ahora era grisácea y tenía pequeñas manchas que revelaban que llevaba mucho tiempo usándola sin cambiarla. Los jeans
un poco holgados para su pequeño cuerpo, estaban usados hasta las rodillas, como si los hubieran heredado de alguien mayor. Sus zapatillas viejas y llenas de marcas presentaban signos de desgaste que solo tendría alguien que camina mucho. Chávez empezó a armar un rompecabezas en su cabeza. Ese niño no solo estaba perdido, había algo más. Sabía cómo es un niño que proviene de un hogar estructurado con padres atentos, pero esa niña parecía agobiada por una rutina difícil, como si ya hubiera vivido más de lo que debería haber vivido cualquier niño de su edad. El autobús volvió a temblar y la niña entrecerró los ojos, como si el movimiento le molestara. Por un segundo, Chávez sintió que iba a decir algo, pero lo único que hizo fue soltar un profundo suspiro y esconder su rostro contra su mochila. Ella no quería hablar, o tal vez no pudo. Chávez miró a su alrededor una vez más, esperando que en cualquier momento alguien se levantara y dijera: «Esa chica está conmigo». Pero el silencio permaneció. Nadie lo reclamó. Ella todavía estaba allí, sola, envuelta en un misterio que parecía crecer a cada minuto. Y sabía que necesitaba descubrir qué estaba pasando antes de que el autobús llegara a su última parada. Chávez siguió sentado junto a la niña, analizando cada detalle, cada gesto silencioso que ella hacía. Su instinto le gritó que algo andaba muy mal aquí. Rápidamente desvió la mirada hacia el conductor, quien parecía atento al tráfico, pero con una expresión cansada de quien ya había visto todo en las calles. El autobús temblaba a cada paso y la niña permanecía inmóvil, casi como si intentara volverse invisible. Chávez decidió que ya no podía ignorarlo. Se levantó lentamente y caminó hacia la parte delantera del autobús. El conductor notó su aproximación por el espejo retrovisor y, sin apartar la vista de la carretera, preguntó con voz firme, pero no impaciente: «¿Todo bien, jefe?». Chávez vaciló un momento y miró a la chica antes de responder: «Esa niña de allí está sola». El conductor frunció el ceño y dejó escapar un profundo suspiro. Ajustó los espejos y miró hacia atrás, estudiando a la chica durante unos segundos antes de sacudir ligeramente la cabeza. «Ya me fijé en ella. Extraño, ¿verdad? Cogí este autobús en la última parada y ella ya estaba sentada allí cuando subí. Desde entonces no ha hablado con nadie, no se ha movido, no ha pedido bajar. Simplemente permaneció allí, en silencio». A Chávez se le revolvió el estómago. La niña ya estaba en el autobús antes de que el conductor se hiciera cargo de la ruta. Es decir, podría haber estado corriendo por la ciudad durante horas, sin destino, sin nadie esperándola en ningún momento. Y nadie preguntó nada. Ningún pasajero habló con ella. El conductor se encogió de hombros, manteniendo su atención en la concurrida calle. Vemos muchas cosas, ¿sabes? Los niños van al colegio, vuelven a casa, toman el autobús solos, pero esta niña es diferente. No hay mochilas escolares ni uniformes, y su apariencia parece asustada pero al mismo tiempo resignada, como si supieras que estás solo. Chávez sintió un escalofrío. No se trataba simplemente de que un niño se subiera al autobús equivocado o se distrajera y pasara corriendo la parada. Había una historia mucho más profunda detrás de esa mirada en blanco. Volvió a mirar a la chica. Ahora que sabía que ella había estado allí durante mucho tiempo, su preocupación creció aún más. Si no sabía dónde estaban sus padres y nadie la estaba esperando, ¿a dónde iba? O peor, estaba huyendo de algo. Chávez sintió una opresión en el pecho al regresar a su asiento. Ahora que sabía que la niña llevaba mucho tiempo en ese autobús sin destino claro, sin nadie buscándola, la situación parecía aún más grave. El conductor no tenía respuestas. Los pasajeros parecían indiferentes y la niña seguía allí, sola, abrazada a su mochila, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Se sentó a su lado, pero no dijo nada de inmediato. Sabía que presionarla no ayudaría. Era como tratar de acercarse a un animal asustado. Cualquier movimiento repentino podría hacer que se callara aún más. En cambio, se quedó allí, presente, dejando claro que ella no estaba completamente sola.
El autobús continuó su recorrido y Chávez notó que los pasajeros bajaban uno a uno. La muchacha, sin embargo, permaneció inmóvil. Pasó el tiempo y empezó a notar un patrón. Cada vez que el vehículo se detenía, ella agarraba con más fuerza su mochila y se encogía de hombros, como si esperara que nadie notara su presencia, como si estuviera tratando de desaparecer. Eso confirmó su sospecha. No esperaba a nadie, no iba a ninguna parte, simplemente estaba evitando algo. ¿Pero qué? Chávez sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía simplemente bajarse del autobús y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Esa niña podría haber sido hija de alguien que estaba desesperado por noticias, podría haberse escapado de casa o, peor aún, haber sido abandonada. Pase lo que pase, una cosa era segura: necesitaba ayuda. Volvió a mirar al conductor que lo observaba por el espejo retrovisor. La mirada que intercambiaron los dos fue clara. Ese autobús pronto llegaría a su última parada y alguien tendría que actuar. Respirando hondo, Chávez se volvió hacia la muchacha y con la voz más suave que pudo le dijo: «Me quedo contigo, ¿vale? Hasta que sepamos qué hacer». La chica lo miró sorprendida. Por primera vez su mirada transmitía algo más que miedo. Había un pequeño resplandor allí, como si, por primera vez en mucho tiempo, no se sintiera completamente invisible. La respuesta de la niña no llegó de inmediato. Chávez sabía que ella todavía tenía miedo, tratando de entender si podía confiar en él o si al final sería un adulto más que la ignoraría. Pero algo cambió en el momento en que dijo que se quedaría a su lado. Su mirada, antes perdida y asustada, ahora parecía portar un pequeño rayo de esperanza, como si esas palabras hubieran roto un poco el muro invisible que la mantenía aislada. El autobús siguió su ruta y Chávez notó que quedaban pocos pasajeros. El conductor ya lo miraba expectante, claramente esperando que tomara alguna medida. Pero Chávez sabía que, antes que nada, necesitaba hacer hablar a esa chica. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Con calma, se inclinó un poco hacia adelante, tratando de encontrar el tono adecuado para que ella no se sintiera presionada. ¿Quieres contarme qué pasó? Quizás pueda ayudar. La chica vaciló. Sus pequeños dedos apretaron con más fuerza su mochila, como si estuviera reuniendo el coraje para decir algo que nunca había dicho antes. Respiró hondo, con los ojos fijos en el suelo del autobús, y luego en un susurro respondió: «Yo no puedo volver». Chávez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parpadeó, tratando de procesar esas palabras. «No puedo volver». ¿Qué significó esto? ¿Se había escapado de casa? ¿Le aguardaría algo malo si intentara regresar? Mantuvo su voz suave, pero su preocupación crecía a cada segundo. ¿De vuelta a dónde? Tu casa. La niña no respondió de inmediato. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si tuviera miedo incluso de pronunciar las palabras. Entonces, finalmente, susurró algo que hizo que el corazón de Chávez se encogiera. «Mi madre me dijo que me fuera». Chávez sintió que se le revolvía el estómago. Se quedó mirando a la chica durante un largo momento, incapaz de creer lo que acababa de oír. «¿Me dijiste que me fuera? ¿Qué significa eso?». La muchacha finalmente levantó la vista hacia él y Chávez vio algo que lo inquietó aún más. Esa no fue solo una mirada triste, era la mirada de alguien que ya sabía que no tenía a dónde regresar. Chávez sintió un nudo en la garganta. Las palabras de la niña resonaron en su mente como una advertencia urgente. «Mi madre me dijo que me fuera». No había confusión en sino su voz. No sonaba como una niña que simplemente se perdió y no pudo encontrar el camino de regreso. Fue una declaración clara y directa, y eso hizo que todo fuera aún más aterrador. Miró a su alrededor, como buscando alguna respuesta en los rostros de los demás pasajeros, pero nadie pareció darse cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo. El autobús continuó su recorrido, temblando ligeramente en cada curva, pero ahora para Chávez todo parecía ir a cámara lenta. Sabía que no podía simplemente ignorarlo. No podía fingir que esa chica no existía, como hacían todos los demás.
Respiró hondo intentando mantener la calma. Si él entraba en pánico, ella también lo haría. Y en ese momento lo último que quería era asustarla aún más. «Está bien», dijo, forzando un tono de voz tranquilo. «¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo?» La niña vaciló, pero sus ojos se iluminaron por un momento. Claramente no esperaba esa pregunta. Después de unos segundos, asintió tímidamente. Chávez vio la oportunidad de bajarla de ese autobús e intentar buscar la manera de ayudarla. El autobús ya se acercaba a la última parada. El conductor miró significativamente a Chávez por el espejo retrovisor como diciendo, «¿Qué vas a hacer ahora?». Cuando el vehículo se detuvo, se levantó y le tendió la mano a la niña. «Venga conmigo, lo resolveremos». Por un momento tuvo miedo de que ella se negara, de que prefiriera quedarse allí, sola. Pero luego, con un movimiento vacilante, soltó su mochila por un segundo y tomó su mano. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Bajaron juntos y el aire en la calle se sentía aún más frío que dentro del autobús. Chávez sabía que ahora tenía una misión. No podía simplemente seguir su camino y dejarla allí. Necesitaba a alguien. Y en ese momento, él era todo lo que tenía. Chávez caminaba al lado de la niña, sosteniendo firmemente su pequeña mano, pero tratando de no mostrar el torbellino de pensamientos que se apoderaban de su mente. Ahora que habían bajado del autobús, necesitaba actuar con rapidez. Encuentre un lugar seguro, comprenda mejor lo sucedido y tal vez incluso llame a la policía si es necesario. Pero antes de que pudiera decidir sus próximos pasos, algo lo hizo detenerse repentinamente. Mientras caminaban por la concurrida acera, Chávez notó a un hombre parado al otro lado de la calle. No parecía un peatón más. Había algo en él que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Chávez. La forma en que sus ojos seguían cada movimiento de la chica, como si la estuviera analizando, como si ya supiera quién era. Chávez instintivamente acercó un poco más a la niña. Fingió no darse cuenta del hombre de inmediato, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Algo no estaba bien. El desconocido no apartó la mirada y, para colmo, empezó a cruzar la calle hacia ellos. El corazón de Chávez se aceleró. Estrechó la mano de la niña y se dio cuenta de que ella también se había dado cuenta. Su cuerpo se puso rígido a su lado y sus pequeños dedos agarraron su brazo con fuerza. Ella lo sabía. Ese hombre no era un extraño cualquiera. El tiempo pareció ralentizarse a medida que el hombre se acercaba. Era alto, de aspecto descuidado, vestía un abrigo oscuro arrugado y unos vaqueros gastados. Su mirada no era de preocupación, sino algo más oscura. Cuando finalmente estuvo cerca, sonrió forzadamente y miró directamente a la chica. «Ahí lo tienes», dijo, con un tono de voz que le heló la sangre a Chávez. «Tu madre está preocupada. Vámonos a casa». Chávez sintió que su cuerpo se preparaba para reaccionar. Cada fibra de su ser gritaba que algo andaba mal aquí. La muchacha, sin embargo, no se movió. Su rostro se puso aún más pálido y sus ojos muy abiertos parecían pedir ayuda. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese hombre? Y, más importante aún, ¿cómo supo quién era la chica? Chávez sabía que no podía entregárselo sin estar seguro, pero ahora tenía un problema mayor. Si ese hombre estuviera mintiendo, no se rendiría tan fácilmente, y Chávez tendría que encontrar una manera de protegerla, sin importar el costo. Chávez sintió que le hervía la sangre. El hombre estaba allí, parado frente a él, mirando a la chica con falsa preocupación, tratando de convencerlo de que todo estaba bien, que debía entregársela sin hacer preguntas. Pero algo en su forma de hablar, en la forma en que sus ojos, inquietos, evitaban el contacto directo, reveló que la verdad estaba lejos de esa historia. La niña permaneció inmóvil, sin emitir ningún sonido. Era como si el miedo le hubiera robado la voz. Chávez la miró, intentando descifrar qué hacer. Si ese hombre era realmente un pariente, ¿por qué no corrió hacia él? ¿Por qué su expresión era de puro terror? Su corazón se aceleró aún más cuando sintió su pequeña mano apretar su brazo, abrazándolo con más fuerza, como si estuviera aferrándose a lo único que aún la mantenía a salvo.
Eso fue suficiente para que Chávez tomara una decisión. Dio un paso atrás, colocándose entre la chica y el hombre, creando una barrera protectora. Su cuerpo permaneció rígido, como si supiera que a partir de ese momento, cualquier movimiento podría definir lo que sucedería a continuación. «¿Quién eres?», preguntó Chávez con voz firme pero controlada. El hombre dudó por un segundo, antes de forzar una sonrisa. «Ya te lo dije, soy amiga de su mamá. Me enviaron a buscar a la niña». Chávez no creyó ni una sola palabra. Conocía bien el tipo de personas que se aprovechaban de situaciones como esta. Había oído demasiadas historias sobre niños desaparecidos, sobre adultos que utilizaban excusas baratas para llevarse a los que no podían defenderse. Su instinto le gritaba que no confiara. Miró a su alrededor. La acera estaba ocupada, pero nadie parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Si dejaba pasar eso, tal vez nunca volvería a ver a esa chica. Su pecho se llenó de coraje e hizo algo inesperado. Sosteniendo a la niña de la mano, se giró bruscamente y comenzó a caminar en dirección opuesta. El hombre los llamó. Dio un paso adelante, pero Chávez no miró hacia atrás. Sabía que necesitaba sacarla de allí, rápido. Necesitaba encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. La niña no se resistió. Al contrario, caminé con él casi corriendo. Chávez sabía que acababa de iniciar una pelea de la que no podía retractarse, pero en ese momento solo quería asegurarse de que esa chica estuviera a salvo. Chávez tomó firmemente la mano de la niña mientras caminaba apresuradamente por las concurridas calles. Miró hacia atrás cada pocos pasos, sintiendo que su corazón se aceleraba al imaginar que el hombre podría estar siguiéndolos. Pero al parecer su plan había funcionado. El tipo se quedó atrás, probablemente sorprendido por la reacción inesperada. Aún así, Chávez sabía que no tenía mucho tiempo. Necesitaba descubrir qué hacer a continuación. La niña permaneció en silencio, pero esta vez su expresión no era solo de miedo. Había un pequeño alivio en sus ojos, como si hubiera encontrado a alguien en quien pudiera confiar. Chávez sabía que no podía decepcionarla. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Sacó su celular del bolsillo y, sin soltarle la mano, rápidamente escribió en la barra de búsqueda: «Niño desaparecido hoy en la ciudad». Sabía que si alguien la estuviera buscando, ya habrían salido algunas noticias. Lo que encontró le revolvió el estómago. El titular era claro: «Niña de 5 años desaparecida desde esta mañana. La policía y los vecinos buscan desesperadamente pistas». Chávez hizo clic en la noticia y la repercusión fue inmediata. Allí estaba la foto de la niña, junto con una súplica desesperada de su abuela, quien dijo que la madre de la niña la había echado de la casa, pero que nunca llegó al lugar donde se suponía que estaba a salvo. La abuela, que vivía en otra ciudad, iba a ir a buscarla, pero la niña desapareció antes de que pudieran encontrarla. Sintió un nudo en la garganta. Eso lo confirmó todo. La niña no se perdió por casualidad. La habían dejado atrás, jugado al azar, y ahora él era el único puente entre ella y la familia que realmente le importaba. Respiró hondo, se inclinó hasta la altura de la niña y sonrió suavemente. «Creo que encontré a alguien que te está buscando». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no era miedo, era esperanza. Por primera vez desde que la vio en el autobús, Chávez se dio cuenta de que ella creía que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran salir bien. Y haría cualquier cosa para asegurarse de que eso sucediera. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería estar en el lugar de Chávez? Caminar por las calles con un niño asustado a tu lado, sin saber exactamente qué hacer, pero sintiendo que no puedes simplemente ignorar lo que está pasando. Y si fuera usted, ¿cuál sería su primera reacción al descubrir que la niña estaba desaparecida y que su familia la buscaba desesperadamente? Comenta abajo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Chávez? Chávez no perdió el tiempo. Con 1900, su teléfono celular todavía en la mano, encontró el número de contacto de la familia de la niña, que figuraba en el artículo, y llamó de inmediato. Con cada segundo de espera, sentía que su corazón se aceleraba.
Al otro lado de la línea respondió una voz femenina. Era la abuela de la niña. Su voz temblaba, llena de desesperación y esperanza al mismo tiempo. Por favor, diga que tiene noticias sobre mi nieta. Chávez miró a la chica que estaba a su lado, que todavía le apretaba la mano con fuerza. Parecía tensa, como si temiera que todo esto fuera solo un sueño a punto de terminar. Pero Chávez le sonrió, como diciendo, «Todo estará bien ahora». «Ella está conmigo», respondió, y al otro lado de la línea llegó un sollozo ahogado. La mujer pareció haber perdido el aliento por un momento, como si estuviera tratando de procesar la información. «Dios mío, ¿dónde estás? Me voy ahora mismo». Chávez pasó por el lugar y mientras esperaban, se sentaron en un banco cercano. La niña, que todo ese tiempo parecía desconfiar de todo y de todos, ahora estaba allí, más tranquila, sabiendo que alguien se preocupaba por ella. Por primera vez, pareció permitir que la esperanza llenara sus ojos. Los minutos pasaron lentamente, hasta que un auto se detuvo abruptamente frente a ellos. Una señora de cabello gris y ojos llorosos salió apresuradamente, mirando frenéticamente a su alrededor hasta encontrar a la niña. Tan pronto como la vio, se llevó las manos a la cara tratando de contener las lágrimas. «Mi ángel, mi amor, ven aquí». La niña vaciló por un momento, como si se asegurara de que fuera real. Pero, al ver el rostro de su abuela abrumado por la emoción, dejó caer su mochila al suelo y corrió a sus brazos. El abrazo que siguió fue fuerte, lleno de todo lo que le habían quitado en los últimos días: seguridad, amor, pertenencia. Chávez observó la escena sintiendo un nudo en la garganta. No era un héroe, simplemente alguien que no podía ignorar a un niño solo. Pero en ese momento supe que había hecho lo correcto. Y mientras su abuela le agradecía entre lágrimas, se dio cuenta de que a veces un simple acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Chávez observó la escena unos segundos más, sintiendo una mezcla de alivio y emoción invadirlo. La niña, que horas antes había estado sola, asustada y sin rumbo, ahora estaba en brazos de alguien que realmente se preocupaba por ella. Era imposible no conmoverse por aquel reencuentro. La abuela no podía dejar de acariciar su cabello, murmurando palabras de consuelo, como si intentara borrar todo el dolor que la niña había sentido. El mundo a nuestro alrededor seguía siendo el mismo. Gente corriendo, autos tocando bocinas. La vida continuaba con su flujo normal. Pero para esa chica todo había cambiado. Y en el fondo también para Chávez. Nunca imaginó que al subir a ese autobús presenciaría algo tan intenso. Nunca pensó que su decisión de simplemente prestar atención a alguien que todos ignoraban marcaría tal diferencia. La abuela lo miró con gratitud en los ojos. No necesitaba decir nada. Chávez se limitó a asentir, entendiendo que algunas cosas no necesitan palabras para entenderse. La niña, todavía abrazada a su abuela, se volvió hacia él y en voz baja le dijo algo que quedó en su memoria. «Gracias por verme». Y en ese momento Chávez supo que, aunque el mundo estaba lleno de injusticia y crueldad, todavía había pequeños gestos capaces de marcar la diferencia. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este video te tocó el corazón. Comenta a continuación y comparte cómo te llegó este mensaje. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador, dejar un me gusta para apoyar esta misión. Y por supuesto ver el siguiente video que ya está en la pantalla final. Nos vemos allí.